Buenos días, esta es nuestra primera mesa de diálogo para nuestro proyecto Chilangos en Movimiento. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Fernando Flores, que va a fungir como nuestro experto del proyecto. Doctor, ¿puede por favor presentarse y decirnos en qué es su doctorado? Con mucho gusto, un saludo a todos. Soy Fernando Flores Trejo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y desde luego del TEC de Monterrey. Realicé los estudios de licenciatura y de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM con la especialidad en bioderecho. Gracias, doctor. Nuestra primera pregunta es: ¿por qué es importante utilizar energía eléctrica en el transporte público de la Ciudad de México? Una pregunta muy interesante, sobre todo porque hay en el aspecto legislativo ya una ley a nivel federal, que es la Ley de Transición Energética, que trata de establecer un traspaso de las antiguas energías, básicamente de combustible, hacia las energías llamadas limpias, entre ellas desde luego la energía eléctrica. Y por eso creo que es un punto muy importante que en la Ciudad de México, donde hay ya no solamente una ciudad, sino toda una megalópolis que incluye varios estados, el número de vehículos prácticamente llega a los 4 millones en esta megalópolis. Y por lo tanto hay una gran contaminación vehicular, de tal suerte que la traslación, no solamente por vía legal, sino material, sería realmente muy importante de ir no solamente renovando el parque vehicular, sino también de establecer vehículos de tipo eléctrico, y desde luego no solamente de carácter privado, sino también de carácter público. Por eso creo que es muy importante ese traspaso. Justo como comentaba, doctor, de la contaminación, ¿cuáles son los principales gases contaminantes que emiten tanto los automóviles como los demás medios de transporte público que no se manejan con energía eléctrica? Principalmente se ha hecho este análisis y podemos decir que son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Algunos también establecen que es el óxido de nitrógeno, que también complementa esta trilogía, podemos decir, fatal en materia de contaminación. Por lo tanto, estos tres elementos no solamente contaminan, sino que permanecen por las condiciones que reúne la Ciudad de México concretamente, es decir, rodeada de montañas, con poca probabilidad de elementos de viento y sobre todo por la altura que también representa, lo cual genera una especie de olla de presión, y por eso la unión de estos dos elementos resulta muy difícil de generar en soluciones, pero al mismo tiempo establece una contaminación muy fuerte, como la que incluso hoy estamos padeciendo por esta fase de contingencia, la primera de 2018. Efectivamente, y ahora que menciona del impacto, por ejemplo, de la contingencia, entonces, ¿cuáles serían otros efectos negativos que provoca el uso de los transportes con energías que no son limpias? Bueno, yo quisiera complementar la respuesta anterior y la pregunta actual, en el sentido de que también hay una contaminación muy fuerte de las fábricas en la Ciudad de México. Hay una enorme cantidad de fábricas concentradas básicamente en la Gustavo Amadero, pero también en Iztapalapa, y que contribuyen de manera sensible porque algunas de ellas trabajan por necesidad las 24 horas. Ahora bien, en relación con esta otra parte, sin lugar a duda, las medidas que se han tomado hasta la fecha, como el no circula o a veces el doble no circula, no han sido efectivas. Yo creo que hay que atacar el problema de fondo, principalmente en la renovación del parque vehicular por un lado. Ahí sí tenemos un problema de tipo económico porque no siempre las personas están en posibilidad de renovar sus vehículos, pero por otro lado esa afectación es a todos, y vale la pena recordar que nuestra Constitución en su artículo 4 señala que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, en el que debemos participar todos, gobierno, autoridades, sin lugar a duda los particulares, y desde luego una concientización social. Creo que serían medidas ad hoc para bajar en primer término los niveles de contaminación, y segundo, ¿por qué no pensar en aquel sueño de erradicar la contaminación
del Valle de México. Muchas gracias, doctor. Que también queremos preguntarle por qué es importante que la ciudadanía utilice en mayor proporción el transporte público en vez del automóvil. Bueno, desde luego es una pregunta también muy interesante. Aquí, sin lugar a duda, eso es algo ideal. Es decir, el transporte público genera mayor número de personas que se trasladan de un lado a otro, y ahí me parece que tenemos un elemento muy importante en el metro, el sistema de transporte colectivo más bien conocido como metro, que lamentablemente ya empieza a tener fallas, hay que ampliar sin lugar a duda las líneas, etcétera. Pero también el problema básicamente del transporte público, yo diría en la parte de contaminación, es que no ha existido una renovación vehicular tampoco. Los transportes que a veces vemos pues son camiones que provienen hasta de los años 80, a veces algunos de los 70, y entonces esa falta de renovación más la falta, sin lugar a duda, de un mantenimiento adecuado genera que el transporte público, por un lado, no sea correcto. Segundo, yo creo que hay que ampliar mucho más el parque vehicular del transporte público. Se han hecho intentos, sin lugar a duda, acertados con el Metrobús, pero también ahora se cuestiona mucho si la parte de reforma que ha resultado afectada por este Metrobús genera o no mayor contaminación al reducirse un carril sensiblemente. Y si a eso unamos otros factores como el que ahorita tenemos de marchas, de vehículos descompuestos en las vías principales de comunicación, pues todo esto es un conjunto de elementos que no satisfacen los mínimos y los niveles de contaminación. Pero sin lugar a duda el transporte público es una alternativa, pero habría que mejorar mucho el transporte público. En otros países, bueno, hay una gran planificación. Aquí, por ejemplo, salvo el Metrobús, los demás transportes públicos no tienen un carril donde estacionarse de manera permanente o de manera transitoria en el recorrido. Y eso que genera, bueno, que los vehículos que vienen atrás del transporte público no tengan la posibilidad de ir a la derecha o a la izquierda y hay mayor contaminación. Además de que sabemos que pues transporte público tampoco es el más eficiente ni el mejor en la Ciudad de México. Habría que mejorarlo, pero sin lugar a duda es una muy buena alternativa. Si usted pudiera implementar una medida para la conservación del medio ambiente en el transporte público, ¿cuál sería? Desde luego hay muchas soluciones, pero yo creo que la principal es generar, esto yo creo que es la raíz del problema, una concientización en la población de que nos estamos no solamente contaminando, sino autocontaminando. Esto significa que en ocasiones, a pesar de tener un vehículo en buenas condiciones, nos trasladamos en él para hacer un recorrido de 2 calles. Además, esto significa, por ejemplo, ya se han hecho estudios sobre el particular, que el 90% de los recorridos que se hacen en la Ciudad de México en transporte privado va una sola persona, lo cual implica pues, que tal vez un mayor número que se trasladara con una coordinación hacia el mismo punto reduciría sensiblemente la utilización del vehículo. Otra, pues se ha establecido también el uso de la bicicleta. En nuestra querida Ciudad de México, pues esto es un riesgo sin lugar a duda porque van en un mismo carril a veces los camiones, las personas que van en bicicleta y hay que tomar en cuenta que no somos tampoco muy apegados a respetar el reglamento de tránsito y a veces los ciclistas que también en ocasiones no respetan el mismo reglamento, pues genera un caos vial que sin lugar a duda implica todo esto. Yo creo que lo principal es tener esa concientización y sobre todo implementar medidas con base en esa concientización como algunas de ellas que ya hemos comentado. Doctor, por último, una de nuestras propuestas en este proyecto es implementar más vagones en el tren ligero y en el trolebús que son transportes eléctricos y al mismo tiempo hacer una campaña en la que se concientice sobre la ecología, pero también hacerles saber que
gracias a la implementación de nuevos vagones, entonces el transporte va a ser mucho más eficiente. ¿Cree que esto puede ayudar a que la gente quiera utilizar o utilice más el transporte público? Sí, sin lugar a duda la propuesta tuya es muy buena. La problemática es que la infraestructura también en relación con los vagones es muy pobre en la Ciudad de México y las líneas tampoco se han diversificado. Pero el añadir vagones, sin lugar a duda, incentiva ese aspecto. ¿Por qué? Porque además es una energía limpia. Esto tendría que complementarse con una campaña, como hemos propuesto, de concientización ciudadana, de que se tome en serio el transporte ligero, pero incuestionablemente la propuesta de añadir vagones al lado de una campaña sería un punto muy favorable para tratar de descontaminar ambientalmente nuestra Ciudad de México. Doctor, justamente para que la gente tome en serio estas campañas, desde el punto de vista tal vez legal, ¿cómo cree usted que podríamos hacerlo? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar porque hay muchas aristas. Se han implementado cuestiones de imposición de multas, a veces de cierre de fábricas, en fin, pero yo creo que la raíz está principalmente en esa concientización real de presentar un medio ambiente que se está consumiendo y las consecuencias de lo que no generaría un desarrollo sustentable. Recordemos que el desarrollo sustentable no solamente es generar concientización, políticas, acciones de gobierno, acciones sociales, acciones privadas en pro de un medio ambiente sano, sino sobre todo de preservarlo para las generaciones futuras. Eso yo creo que es lo que habría que explotarse en el sentido de que nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan más adelante les dejemos auténticamente una ciudad sana, limpia, descontaminada y sobre todo que tengamos esa concientización personal y social de que efectivamente el desarrollo sustentable sea viable. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra aportación que nos pudiera dar para el proyecto? Yo creo que principalmente hay que combatir la contaminación en dos vertientes. La primera, de carácter jurídico, mejorando sin lugar a duda nuestras legislaciones. Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico resulta adecuada, se puede mejorar. Hay otra ley que ya mencioné, la Ley de Transición Energética, que habría que aplicarla. A veces nuestro problema no es tanto de tener las leyes, sino de ejecutarlas o aplicarlas. Y por otro lado, insisto en esa conciencia social en la que, como tú, muchos están generando esto, tu compañera también, tu compañero, en fin, hacer esa labor social, convencidos de que estamos auténticamente frente a un problema en el que todos tenemos que ayudar, poner nuestro granito de arena. No podemos exigir un derecho a un medio ambiente sano de manera solamente individual, sino colectiva. Y eso implica que todos ayudemos a combatir ese grave problema. Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor, y pues lo estaremos buscando para complementar esta idea con nuestro segundo proyecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Roberto Soto, soy estudiante del Tecnológico de Monterrey y estoy trabajando en un proyecto que es sobre movilidad y sobre sustentabilidad en la Ciudad de México. Bueno, reitero, gracias por tu tiempo y si puedes contarnos un poco sobre ti y cuál es como tu área de expertise justo en el tema del que vamos a estar hablando. Mi nombre es Jorge Chedraui, soy egresado del TEC de Monterrey de Ingeniería en Biotecnología. Además tengo una certificación Green Belt Six Sigma que habla sobre, tengo certificación en cuanto a logística, movimientos de materia prima de producto y pues logística en general, pues como para lo que estamos haciendo sustentabilidad, también tiene que ver el desplazamiento de las masas, transportes y pues la parte de biotecnología se relaciona en cuestión a la sustentabilidad con lo que es la bioremediación y la biosustentabilidad, que tiene que ver con el desarrollo de biocombustibles, el mejor uso de ciertas energías, la eficiencia energética de
pues tanto de aparatos eléctricos como aparatos de combustión. Ok, perfecto. Pues bueno, si te parece, pasamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan viable es la sustentabilidad dentro de la realidad de la movilidad con respecto al transporte público en la Ciudad de México? Ok. Digamos que es viable, pero no, o sea, no realmente con respecto al contexto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una ciudad que sigue expandiendo tanto, digamos, en área como en población. Entonces, por más que estemos haciendo nuevas propuestas de sustentabilidad en el transporte para la Ciudad de México, pues llega un punto en el que no es suficiente para todos, ¿no? Así como pues un particular que estuvo juntando dinero durante un tiempo para comprarse un coche, pues ese coche no va a ser ni el último modelo ni el más amigable con el ambiente, va a ser un coche, digamos, de estándar, son de la línea común, un Sur o un Chevy, ¿me explico? Ese tipo de coches no están diseñados con la eficiencia energética que podría estar diseñado, no sé, un Audi, ¿no? O sea, esos coches tienen mucho más rendimiento por combustible y van a gastar menos gasolina a la larga, ¿no? O sea, ya con ciertas cosas como el turbo, que ya hay muchos coches que tienen turbo que hacen que gaste el doble de gasolina, que son todavía más contraproducentes para, pues, el ambiente, pero pues hay opciones como el Tesla, ¿no? O coches que utilizan electricidad o biocombustibles. El problema de estos coches es que son muy caros, o sea, no están dentro del presupuesto para el mexicano común, para el mexicano promedio. Uh-huh. Entonces, pues aunque existen esas opciones que están y ahí, o sea, están dentro del mercado, la gente común no llega a poder tener ese tipo de coches. Entonces ahí hay como un impedimento, ¿no? Y si lo contrastas con, no, pues es que no voy en coche, voy en transporte público, ¿no? Entonces, si estamos hablando del tren ligero o del metro o del metrobús, pues no tiene abasto. O sea, la población, te digo, es tan grande y está creciendo a tal magnitud que por más que lo hagas ecológico, pues todas las opciones anteriores, pues hay líneas de del metro que ya tienen más de 20 años. Entonces esas líneas, por más que las traten de renovar poquito a poquito, ya están diseñadas y pues van a funcionar de cierta forma, ¿no? Con ciertos combustibles. Y el metrobús igual, si el metrobús está corriendo sobre gasolina, no tiene ningún caso, o sea, sí vas a reducir las emisiones, pero no es completamente sustentable. Sería completamente sustentable si le metes un biocombustible o si lo haces eléctrico, ¿no? Ahí ya sería realmente, pues, va a disminuir el impacto que tenemos como población al ambiente. Ok, perfecto. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué tan urgente, bueno, y esto sería como algo personal o en tu opinión, uh-huh, qué tan urgente es la búsqueda por la implementación de medios alternos de transporte y al paralelo buscar la alternativa sustentable en el transporte público? Lo mismo que justo acabas de comentar. Uh-huh. ¿Qué tan urgente es? No, es muy urgente, o sea, porque entre más lo dejemos a la larga, si te decimos, no, pues es que ahorita no nos alcanza para invertir en un metrobús que corra en biocombustible. Entonces vamos a meter otro metrobús que sea de gasolina, ¿no? Entonces, entre más sea como alargando, pues más difícil va a ser reformar otra vez desde el principio, porque si ya tienes, no sé, 7 o 8 líneas de metrobús y agregas otra que sea igual a las anteriores, cuando quieras reformarlas todas va a ser de una en una otra vez. En lugar de eso, puedes poner ya la nueva línea, ya que sea ecológica y sustentable, y todas las nuevas líneas que sean así, y ya después ir implementando a las líneas viejas y irlas cambiando. Porque si no, nada más va a ser un círculo vicioso, porque decir, no tengo dinero, pero le tengo que dar mantenimiento a todas las demás, ¿no? O sea, al querer mantener y al mismo innovar no hay forma. O sea, hay que tener ese como, invertirle un poquito más y que ya todo lo que se produzca en materia de transporte sea sustentable. Y así ya no, o sea, ya no echarle más, ya no cavar más el hoyo, ¿me explico? Ok, súper bien. Y pues sí tienes, bueno, estoy de acuerdo contigo. Que bueno, haciendo una síntesis de eso, es complicado. Sí. Sería lo más apropiado, pero es complicado. Sí, es que el problema real no es tanto las intenciones, porque todo el mundo tiene buenas intenciones y quiere ser amigable con el ambiente, etcétera. El problema aquí es cómo eso impacta con la economía. Okay. Entonces justo ese inter de, ¿sabes qué? Pues es que hay muchas opciones de energía eólica, energía solar. O sea, hay opciones en las que tú puedes poner paneles en tu casa y pues ahorrar el consumo energético que se genera de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en ese como es qué tanto voy a tener que invertir para los paneles, no tengo dinero, igual, como qué tanto voy a tener que invertir para renovar la línea de metrobús, renovar los microbuses, los taxis, pues no es algo que puedes tú sacar de tu bolsa, ¿me explico? Y hasta que el gobierno diga, pues tal vez voy a meter un subsidio para la renovable, pero eso es irreal, porque con todo el problema que hay de Pemex,
pues no van a decir, ahora vamos a hacer otra reforma energética y vamos a decir que todo lo ecológico sea subsidiado para que para que la gente, o sea, para que el pueblo pueda tener mayor acceso a ello. Sí, no. Claro que sí. Bueno, tercera pregunta, igual, para usted, ¿cuál es el futuro de los combustibles fósiles? Yo estoy seguro que no hoy, no mañana, pero por lo menos en 5 años yo calculo que ya van a empezar a, pues no desaparecer, pero a disminuir. Ahorita el consumo de combustibles fósiles sigue a la alza. O sea, por más que hagan 1000 diferentes formas de transporte y el coche eléctrico, pues es un mínimo porcentaje de la población el que usa ese tipo de, pues, de energía. Entonces va a desaparecer en algún punto, eso es un hecho, ya sea porque nos vimos, o sea, prevenimos y ya los dejamos de utilizar, o porque se van a acabar, ¿no? Entonces, de que se van a dejar de usar es un hecho, pero ahora es como yo te decía, o sea, el hecho de los biocombustibles o el bioetanol, hay muchas diferentes variantes de combustibles derivados de vegetales que sirven de la misma forma, ¿no? O sea, algo que hace poquito estaba leyendo, el combustible fósil, digamos que uno estándar, digamos que genera el 100% de eficiencia, ¿no? Y pues el biocombustible, el mejor, genera el 75% de eficiencia, o sea, solo tenemos un 25%, y eso cómo se combate, pues con un poquito más de biocombustible, ¿no? Y tiene igual el 75% menos emisiones, o sea, digamos que ese cuarto de eficiencia te lo ganas en emisiones, vas a tener muchísimo menos emisiones en comparación a un combustible normal. Ok. Entonces, si podemos llegar a desarrollar un biocombustible que sea equiparable a la gasolina, tanto en eficiencia, y que disminuya muchísimo más las emisiones, ahí es cuando va a decir la gente, no tiene caso seguir produciendo gasolina o cualquier combustible fósil, y tiene mucho más ventaja usar biogás o biodiesel. Ok. Y ahora, como cuarta y última pregunta, igual en tu opinión, ¿consideras que la realidad del mundo actual está lista para el desarrollo sustentable? Y me gustaría esto enfocar primero en la realidad de lo global, después irnos a lo particular, que sería el caso únicamente del transporte público de la Ciudad de México. Ok. Digamos que de manera global, no es que estemos listos, sino que lo necesitamos. Pues lo podemos vivir ahorita en la Ciudad de México. Estas temperaturas son irreales para nosotros, ¿no? De hecho. O sea, ¿de cuándo acá hemos tenido tanto calor o al revés, tanto frío, ¿no? Nos estamos polarizando unas temperaturas que en la vida pensamos que iban a pasar aquí, ¿no? Entonces, estamos listos en cuestión de que pues, países como, o sea, Inglaterra o Suiza, ¿no? Suiza, que digamos que es el paraíso, porque pues tienen buenos servicios pues para la población, tienen buena infraestructura económica. Ellos deberían ser un motor de cambio, ¿no? Decir, no, pues es que tenemos el dinero, tenemos los medios, vamos a empezar de poquito y a empezar a cambiar, ¿no? A esto, a que sea sustentable, energías renovables. Es como lo que, o sea, esas grandes inconsistencias de la política, ¿no? Que criticaban los generadores eólicos. Yo no puedo creer que un candidato a presidente esté criticando ese tipo de cosas, porque es justo ese paso que estamos dando hacia el futuro y sin utilizar combustibles fósiles, y que la gente que quiera dirigir el país vaya en retroceso, eso nos podría afectar realmente, ¿no? Entonces, si todo lo que ya se está haciendo en energía renovable lo intentan quitar, vamos a dar 20 años para atrás, o sea, va a estar cañón, ¿no? Entonces yo creo que globalmente sí se puede, o sea, tendría que haber, o sea, ya existen, digamos, convenios entre los países para que se esté regulando el nivel de CO2, el nivel de consumo de combustibles. Y si ya lo vas centralizando al transporte en la Ciudad de México, pues eso, el transporte en la Ciudad de México es algo que se utiliza 24/7. Todo el tiempo hay alguien que quiere ir del punto A al punto B en la Ciudad de México. O sea, sean las 3 de la mañana siempre, ¿no? Sí. O sea, yo he visto en la calle de repente ya hay taxis que son ecológicos, ¿no? Que son los, que son híbridos, ¿no? Eso es un paso adelante. Pero también es quién va a poder comprar ese taxi, ¿no? Pues es gente que tiene dinero y que tiene varios taxis y la gente los conduce, ¿no? O sea, no es como que yo taxista me voy a comprar mi taxi nuevo, no lo hacen. Ellos se quedan con su taxi de 20 años mientras sigue avanzando y le sigue generando dinero, no lo van a renovar. Okay. Igual, Uber, siendo una plataforma nueva y que está creciendo, lo mismo, que tenga esa opción de, pues si tu carro es híbrido vas a tener más comisión o te vamos a cobrar menos de tal. O no sé, incluso que la persona pudiera escoger dentro de sus posibilidades un coche híbrido. Exactamente, o sea, de que si voy a pedir un Uber, así como hay Uber VIP, Uber Black, Uber ecológico. Ok.
Así como hay Uber Pool, que digamos que es ecológico porque es un mismo viaje, o sea, 5 o 6 personas diferentes en un viaje, algo así, ¿me explico? Entonces, es algo posible totalmente, pero depende de dos cosas importantes, de qué tanto le beneficia a los políticos, porque por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos con Trump es irreal. O sea, él está beneficiando toda la industria del petróleo y le está dando en la torre a todo lo que es pues energías renovables, porque su negocio es que las compañías sigan produciendo y produciendo y produciendo a base del petróleo, ¿no? Ok, sí. Entonces depende de los dirigentes y pues de la economía local, ¿no? Porque si la economía local no es lo suficiente para poder hacer una nueva inversión en lo sustentable, no va a poder pasar de ahí. Ok, bueno, y ahora como última pregunta, una pregunta un poco breve. Sería, ya que se abrió este tema de discusión respecto a la economía y todo eso y lo del transporte público, regresando a eso, ¿qué tanto afecta o no afecta, en tu opinión, la demanda o la alza de la demanda que tiene el transporte público? Y ese tiene un impacto a la posibilidad de sustentabilidad, porque se tienen registros de que la gente utiliza más el transporte público, Sí, como sí. es el tren ligero, trolebús, etcétera. Entonces, esta alza de demanda, ¿de qué forma afecta o no la posibilidad de la sustentabilidad y la movilidad en la Ciudad de México? Pues mira, o sea, estamos hablando de conceptos económicos que, o sea, lo lógico sería, entre más demanda, pues tengo más ingreso y puedo invertir más en mejores cosas, ¿no? El problema es que para la gente que maneja el dinero, aunque sea el gobierno, pues no es tan rentable. ¿Por qué? Porque a la hora que tú tienes, no sé, 12 líneas del metro, todas funcionan exactamente igual, ¿no? Entonces, si yo quiero meter una línea más o un vagón diferente en una, pues me va a salir más caro y en lugar de percibir la ganancia que siempre percibo, pues digamos que del 100% voy a tener que invertir un 10 de ese 100 que me estoy ganando como gobierno y lo voy a tener que invertir en un vagón nuevo ecológico, ¿no? Entonces sí, pues voy a atender una demanda, ¿no? Pero si pudiera tener esa misma demanda con el 5% y comprando un vagón exactamente igual al que tenía antes, ¿el gobierno qué va a decir? Pues compro un vagón exactamente igual y ese otro 5 pues me lo gano, ¿no? Entonces se puede decir que la demanda de cierta manera puede crecer al paralelo con la movilidad, Exactamente. a pesar de que hay una falta de movilidad, pero la sustentabilidad es frenada por la economía. Por la economía y por los intereses particulares. O sea, en el momento en el que alguien diga, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a sacrificar una inversión de, como tú te decías, o sea, la diferencia entre un 5 y un 10%. En lugar de invertir el 5 voy a meter un 10, pero voy a gastar menos en electricidad y en gasolina. Pero como eso lo ven a la larga, si es que voy a ahorrar esto en 10 años, ¿no? No, pues quién sabe qué tanto me convenga. Entonces yo quiero la lana ahorita. Voy a comprar el de 5 y a ver qué pasa. Y entonces se va inflando y inflando y inflando y inflando y seguimos teniendo, aunque tenemos opciones de transporte, es transporte ineficiente. Porque no lleva la cantidad de gente que se tiene que llevar, o está contaminando más de lo que está beneficiando. Y pues son esas pequeñas cositas que tú le vas agregando y agregando y agregando. Y de repente tenemos crisis climáticas como lo que está pasando ahorita. Sí. Sí, pues todas tus respuestas han sido, bueno, creo yo, bastante acertadas en ciertos puntos. Y pues tu opinión como un experto en lo que es biotecnología y sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con, no sé, como bioenergéticos y etcétera, etc. Pues dan un panorama, bueno, amplían el panorama respecto a lo que estamos buscando, y no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo y, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, les vamos a pues, entregar la entrevista del proyecto y va a ser hacia una usuaria. Buenas tardes, ¿me puede decir su nombre, por favor? Ivonne. Ivonne, ¿qué tal? Buenas tardes, Ivonne. Pues ya le platicé un poco sobre el tema y el proyecto que traemos, y quisiera empezar con una pregunta muy básica. Si ha llegado a utilizar el transporte del tren ligero. Sí, ¿Lo usa a diario o lo usa pues muy sí, pocas casi veces? prácticamente del día. ¿Para ir a trabajar, regresar a su casa? Sí, Para salir, no sé, a la ciudad sí, también. Ok, entonces puede decir que lo usa 5 veces a la semana, de ida y de regreso. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Tiene algún problema o algo que le incomode cuando sube al tren? ¿O algo algo que se pueda mejorar dentro del tren? ¿Que tenga un mejor servicio para usted? Pues la verdad a veces tarda mucho.
tarda mucho. Y realmente hay muchísima gente. Realmente la hora en la que la ocupo está sumamente lleno. A veces no se puede ni subir o ni bajar. O sea, pasa el tren, está lleno y se tiene que esperar a otro tren que Sí, pase. porque ¿Y como cuánto tarda más o menos un tren? a veces tarda hasta 15 minutos. ¿Pero ya pasando el primero o apenas pasando? Sí, o sea, pasa uno y luego llega a o pasar 15 otros. minutos en subirse al tren, o sea, uno en el que sí quepa. Ok, perfecto. ¿Cuál cree que sea la causa por la cual mucha gente utiliza el transporte o no lo utiliza? El tren, pues prácticamente pues por evitar el tráfico. Ok, por eso lo usan. Yo creo que sí, más que nada eso, y aparte porque igual por lo que cuesta. 3 pesos, ¿no? Igual pues es más barato que un camión. Sí, es mucho más barato. Si tuviera que usar el tren ligero a un pecero, un camión, pero usted ya quiere llegar a, no sé, a Tasqueña, que es como el final y el principio es Xochimilco. Si tendría que llegar a Tasqueña, ¿usaría el tren ligero en vez de un camión normal o un pecero? Pues sí. ¿Por qué usaría el tren ligero en vez de un camión y un pecero? Porque ahorita el tren como que es más seguro en cuestión de que luego se suben a saltar a los peceros. Okay. Y también porque es un poco más rápido. Más rápido y económico, supongo, es más barato. Sí. Básicamente es el transporte más barato aquí en la ciudad. Perfecto. Y si tuviera alguna idea para mejorar el servicio del tren, ¿qué le agregaría? O sea, para que tuviera un mejor servicio para ustedes, para los usuarios. Pues que, bueno, los vagones, pues que los arreglaran mejor. Okay. No sé, que quizá pongan más vagones para que tarde menos o no se llenen tanto. Ok, perfecto. Sí, entiendo. Bueno, nuestro proyecto en sí es enfocarnos en tren ligero. Lo que queremos hacer es como expandir lo que es la ruta, no solamente que llegue a Xochimilco, porque la idea es expanderlo e incluso dar un mejor servicio, pero pues estamos haciendo entrevistas para ver qué ocupa la gente. Nuestro proyecto es dar un mejor servicio, pero haciendo que metiéndole más vagones, también, o sea, más vagones para que haya más tránsito de vagones y la gente no ocupe pues, tardar mucho, porque cada vez se pide más demanda, o sea, cada día y más en las horas pico, el tren ligero se llena pero ya no cabe ni un alma. Entonces, pues la idea aquí es meterle más vagones, incluso, pues no sé si extender o hacer más grande la línea, pues para dar un mejor servicio y pues para que la gente, porque a veces llega a tomar 2 transportes la gente, o sea, por el sur. O sea, quieres llegar a Iztapalapa y te bajas en algún lado de aquí y tomas otro pecero o un camión que llegue hasta Iztapalapa. Entonces la idea es como mejorar y incluso ampliar lo que es el tren ligero. Y pues bueno, ¿como cuánto gasta la semana en transporte? En transporte hasta 150. ¿150 pesos? Sí. O sea, por día, pero los 7 días de la semana. Sí. Entonces está gastando un promedio de 20 pesos, más o menos 20 pesos. Y me comentó que usa 3 peseros, si no usa el transporte de tren ligero, usa 3 peseros, llega por 3 peseros. ¿Y cuánto le cobra un pesero? Hay unos que cobran 5, bueno, el primero que tomo me cobra 5, el segundo me cobra 6 y el tercero que llego a tomar me cobra 7. Entonces, pues sí, realmente sí me conviene más el tren. El tren ligero y la deja aquí enfrente del trabajo. Ajá, y aún así tengo que tomar un pecero para poder llegar al tren. Entonces, Ok, ya. Ajá. Entonces, pero ¿cómo se siente a comparación, si compara lo que es el pecero y el transporte del tren ligero, cuál le gusta más? O sea, no solamente por, ¿cómo le podría decir? Si está bonito o no, o sea, que si está limpio el camión o está así como decente o si está en malas condiciones o en buenas, o sea, ¿qué le gusta más? ¿Qué tipo de transporte le gusta más? Pues sí, realmente el tren rápido y pues porque sí es más barato. Más barato. Y siento que es como más seguro. Más seguro. Porque últimamente han estado saltando muchísimo Sí, en los peceros. No, incluso se ponen de acuerdo ahí con los que me manejan. Sí, entonces como que igual y por seguridad también, aunque pues sí dices vas
vas a veces tan lleno o todo apretado, pero creo que a veces es más seguro que ir en un camión Sí, que bolsean, ¿no? Sí, entiendo. Y entonces me había comentado que el tren ligero lo usa para trabajar por lo general, regularmente lo usa para eso. Sí. Ok. Pues nuestro proyecto, ya le comenté hace rato que era meterle más vagones, incluso mejorar la infraestructura, y el toque que traemos es incluso no solamente hablar de tren ligero, o sea, como el metro, o sea, incluso mejorar ese tipo de transportes, porque aparte de que es barato y es rápido, yo sé que tienes problemas que a veces falla y eso es lo que queremos como atacar, ¿no? Ese problema de que hay un mejor servicio para la comunidad, incluso para ustedes. Pero en este proyecto que traemos también hay como una, ¿cómo se llama? Queremos crear como una conciencia. Si el gobierno a ustedes les dijera, ¿saben qué? ¿Quieren tren ligero o quieren un transporte de mejor calidad y todo? O que no contamine, que sea eficiente para ustedes. Les vamos a pedir una cosa, dejen de usar tanto los automóviles. Si usted tuviera automóvil, pero el tren ligero sigue valiendo 3 pesos y toma un tren ligero de aquí a su casa, que la deje enfrente de su casa o cerca de su casa y la deje enfrente del trabajo, ¿seguiría pagando los 3 pesos aunque tuviera carro? ¿O Sí, y creo que ahorita la gran mayoría de la gente usa transporte? Ya usa el transporte aunque tengan carro, pues precisamente también es más barato, ¿no? Es más barato por y el... la gasolina cada vez sube. Sí, sube, claro. Horrible. Entonces, si el gobierno, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es como incentivar a los ciudadanos, aparte que la gasolina es carísima, Sí. incentivarlos ustedes a que usen este tipo de transportes, porque aparte de barato y que queremos que sea un buen servicio y ustedes se sientan a gusto y que lleguen a sus destinos lo más rápido posible, pues también es crear ese sentido como ecológico o sentido como de protección al medio ambiente, ya que pues ahorita en la Ciudad de México la mayor, o sea, yo creo que ha llegado a estar hasta el 70% de contaminación por solo usar automóviles, camiones, peceros, y hay ahorita unos proyectos nuevos que están pues como el tren ligero, que no es nuevo, pero pues es como lo más avanzado que hay taxis eléctricos o el metro, que son cosas que en verdad no contaminan. Y pues bueno, si usted tuviera que usar el tren ligero, bueno, piense en general, si la sociedad tuviera ese servicio que quiere de transporte, con seguridad, que tenga eficiencia de que los va a llevar rápido, va a pasar a cada rato el transporte y pues no tiene ninguna queja, la gente lo usaría también como para hacerlo como una como cultura, o sea, de usar este tipo de servicios en vez de usar peceros o camiones que contaminen. Yo creo que sí, porque yo creo que es lo que la gran mayoría de la sociedad es lo que pide. Lo que piden, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pide la sociedad? ¿Como un transporte económico o que sea...? Pues a la vez pues sí también económico, que seguro, más que nada yo creo que ahorita lo la que seguridad más pide es más esencial, un transporte. Ajá, Okay. y que pues que sí sea sumamente eficiente, porque la verdad sí a veces no se da abasto. Sí, yo ¿no? sé. O sea, realmente es tanta gente la que lo ocupa. Que sí, o sea, la verdad no alcanza. O sea, no, y esa es una parte nada más, y es una línea. Entonces, ajá. Sí, no, sí está cañón, está difícil, pero pues, bueno, pues no sé qué le parece el proyecto, lo que le comenté, lo que le planteé. Pues sí estaría muy bien eso, y que sí, que hicieran más, grande la línea, ¿no? Que no solo sea Xochimilco Tasqueña, sino que den a otros rumbos, porque sí se necesita, Sí, o sea, realmente sí. Sí, aquí en el sur más. Sí. O sea, yo sé que a lo mejor el metro abarca lo que es un poquito del sur, llegando a Tasqueña, al norte, al este y al oeste, pero pues aquí el sur se ha descuidado un poco, así como el transporte, Sí. pues yo creo que más que nada seguro, o sea, un transporte seguro, eficiente y pues rápido y pues económicamente pues barato, porque es barato, mucho más barato que el metro. Entonces, yo sé que a lo mejor el metro es más grande, ¿no? Pero pues al final de cuentas es el proyecto que tenemos. Entonces, pues muchísimas gracias, Ivonne, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias y pues gracias. Gracias.